El jueves 23 de febrero se realizó en el patio del Club Social Humana, en Tras la Sierra, la charla de encuentro de la palabra 40 años de democracia y microfascismo. Una provocación del pensador cabeza Mariano Pacheco, de visita por Los Pagos y con la participación especial de la referente feminista y parte de la organización La Colectiva, Checha Merchán, la fiscal en juicios de lesa humanidad, Gabriela Solsti, Pablo Blanc, del Movimiento Campesino de Córdoba, y Fabricio Pucio, de la Unión de Trabajadores Rurales, UTR. ¿Qué democracia queremos construir? ¿Nos alcanza con esta? En tiempos de lawfare, desinformación mediática, gatillo fácil, criminalización de las organizaciones sociales, femicidios, narcotráfico parapolicial y paramilitarismo, con empresas multinacionales que atentan contra el derecho a la salud o el alimento mientras evaden impuestos y fugan capitales, la charla, al lado del río San Javier, en un paisaje natural y refrescante, después de un intenso día de calor, se sintió como un bálsamo de pensamiento crítico y autocrítico en medio de las tareas diarias por la consolidación de otro mundo posible. Aquí algunas de las opiniones vertidas en esa insignificante noche, semilla en medio de esta crisis civilizatoria. Nuestra democracia nace una derrota tremenda, lo decía un poquito Mariano. Lo dijo en el 89 Luis Mattini, después de lo de Tablada. Fue quizá el primero que de los militantes de los 70 se animó a decir públicamente: compañero y compañera, en los 70 perdimos. No nos ganaron militarmente, perdimos políticamente, porque no se puede entender qué pasaba en el país, no se puede entender qué pasaba en el corazón y en la cabeza de las personas. Perdimos, y perdió un proyecto, y a partir de esa derrota se construyó una sociedad nueva que primero fue dictatorial y después se cambió en la estructura institucional hacia algo democrático, pero que fue una derrota muy fuerte. Y de alguna manera hay una generación que, bueno, con la Checha nos conocimos en esos 90, ¿no? Que a esa derrota de la dictadura, lo que fue en los 70, le sumamos ese desencanto a la democracia. De repente ver a Alfonsín, éramos chiquitos. Yo me acuerdo, mi primer hecho político que me acuerdo es mi viejo, yo de 8 años, explicándome en el 87 con lo que fue lo de Semana Santa, los militares, la dictadura, todo, explicándome la historia. Muy chiquito, ¿no? Pero entender en ese momento que esa alegría, ese despertar, se iba perdiendo. Y eso era desencanto, eso era pérdida de creer, sentir que, bueno, ¿dónde le encontramos la vuelta? Desde la misma militancia, ¿no? Partidos políticos que empezaron a perder el radicalismo, que perdió todo el sentido que tenía en ese momento, y que remata con el menemismo. El peronismo, que bueno, si no el radicalismo, será el peronismo que vuelve, y bueno, el menemismo nos vino a reventar la cabeza. Y en ese momento esta generación, de lo que teníamos, empezamos a crecer ahí en esas primeras discusiones políticas, de alguna manera entendimos que había que volver al territorio. Que había que ver qué pasaba en el cotidiano. Unos se fueron al movimiento de derechos humanos, otros se fueron a los barrios y a armar el movimiento piquetero, otros nos fuimos al campo a dialogar con familias que eran ultraconservadoras, porque la estructura campesina es muy conservadora. Pero a descubrir, decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en el territorio? ¿Qué pasa en el rancho? ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué está viviendo? En un momento donde el Estado estaba totalmente ausente. Era mucho más fácil ahí. ¿En qué sentido? Porque estaba claro que era resistir. No teníamos esta discusión si había que meterse en la política, no, si los partidos, si es que el gobierno un compañero, pues estaba clarísimo que el Estado lo teníamos en contra. Y que la tarea era resistir. Quizá la gran diferencia fue los movimientos populares que dijeron no solamente resistir en la calle y tirando piedras, y quienes quizá entendimos que era resistir en la calle, pero también construyendo el territorio. Todo eso, todos esos años de construcción militante, donde, vuelvo a decir, toma forma el movimiento de derechos humanos, toma forma los movimientos de trabajadores ocupados, tomamos forma los movimientos campesinos, es lo que termina estallando en el 2001.
2001 es la acumulación de todo eso. Porque también entender que la ideología, la cultura, la participación se construye desde lo cotidiano, desde la sobrevivencia cotidiana. Entonces, ¿qué nos pone a hablar de la estructura política si tenemos que laburar y generar alternativas en eso? Y de vuelta estamos en el 2019 en la misma discusión que antes, y también, digamos, es interesante ver, es triste pero interesante ver cómo el último año fue un año de quiebres por todos lados. Yo creo que como nunca las organizaciones populares hemos quebrado por todos lados. Nosotros somos herederos también de la generación del 2001, ¿no? Digo, nosotros como generación militante, nosotros como sindicato, somos en parte esa misma generación que tiraba piedras en contra de un gobierno con las discusiones de autonomía, las discusiones de poder popular. Bueno, muchos de los que están acá nos conocemos de esa época. Lo miro al otro Mariano también, y nos conocemos de esa misma época. Y transitamos esas discusiones que planteaba la compañera con respecto a ¿es el Estado el ordenador de esto? Nosotros no encontramos la respuesta en ese momento, pero le apostamos a la organización, a la comunidad y al trabajo como una forma de ordenar eso. Nosotros somos 50 familias, en su gran mayoría son todas familias de las más pobres de nuestros pueblos. Pero si pienso en cómo es nuestra estructura social, el neoliberalismo nos atraviesa de la misma forma en que nos atraviesa el patriarcado, el capacitismo, el racismo. O sea, estamos totalmente colonizados, ¿no? Hablábamos nosotras recién de la colonización. O sea, no es algo nuevo, no es algo novedoso, sino que venimos con un pensamiento, una estructura que se van atando unas con otras y que se vienen muy bien unas con otras. O sea, el capitalismo no le viene nada mejor que el patriarcado, o sea, van como anillo al dedo, lo mismo que el racismo, lo mismo que el capacitismo, que el especismo, que el extractivismo. O sea, es todo cómo se va estructurando una sociedad y ahí cómo son nuestras propias historias populares, ¿no? Entonces, desde ese lugar pienso en nuestra democracia. Primero, en cualquier contexto, creo que lo primero que tenemos que hacer es siempre decir que defendemos todo tipo de democracia. O sea, como que eso es lo primero en cualquier punto, ¿no? Más allá de esta democracia liberal, ¿no? Que no expresa absolutamente las lógicas populares, me parece que es lo principal. Y segundo, rescatar siempre nuestras propias prácticas y experiencias. Y en eso creo que en toda nuestra América, en los últimos años, tenemos un recorrido muy importante. En los años de lo que fueron las décadas de los gobiernos populares, coincido absolutamente en que esos gobiernos populares existieron porque existimos antes todos los movimientos. Si no hubiéramos estado todos nosotros y todas nosotras resistiendo las privatizaciones en el menemismo, no hubiéramos tenido kirchnerismo. Si no hubiéramos estado todas y todos defendiendo la educación pública, no hubiéramos tenido los avances que después tuvimos o las recuperaciones que después tuvimos, no hubiéramos tenido la asignación universal, no hubiéramos tenido la ley de medios en ese momento, no hubiéramos tenido nada si no hubiéramos estado todas esas organizaciones previamente, ¿no? Esto que algunos periodistas, comunicadores atrevidos se apresuraron en caracterizar como una nueva derecha democrática, ¿no? Que después a los 3 días terminó reprimiendo un congreso, hiriendo personas. Bueno, sin ir más lejos, yo recibí un tiro de bala en el ojo y una represión muy brutal que mostró que, bueno, que la derecha es democrática hasta que no le cierran sus planes y, bueno, cuando no les sirve la democracia dejan de ser democráticos otra vez. Un momento de violencia brutal, que no fue el único, obviamente, porque nuestra patria se construyó sobre genocidios. Claro. Inevitablemente pensar en esa violencia, porque yo sostengo que seguimos viviendo en una sociedad post-genocida, ¿sí? Que nos dejó un campo minado con un montón de minas que no están desactivadas y son las que vuelven a reproducirse y vuelve a reaparecer. Y con esto retomo de los microfascismos, eso que está en la capilaridad de nuestra institucionalidad que se despierta a la primera de cambio. Sobre todo si uno piensa que nuestra patria se parió con dolor y sangre de hermanos y desde ese momento, casi como en un loop, damos vueltas sobre el mismo tira y afloje, que no es otra cosa más que algunos trasnochados hoy la llaman grieta y que es una imbecilidad, pero no es otra cosa más que la lucha de clase propia de nuestra historia, entre los que quieren una
una patria a la que no aman, se sienten dueños de una patria a la que no aman y que lo único que quieren es sorberle hasta la última gota del tuétano. Y los que más o menos dentro de los movimientos populares queremos la repartija, queremos la felicidad, queremos todo eso. Y la verdad que si uno pone a pensar en nuestra historia, no tenemos más de 22 años en nuestra larguísima historia de despliegue de un movimiento o de un anclaje institucional que le permitió al pueblo tener derechos, ¿no? Yo siempre los tengo como integrante de este maldito Poder Judicial, que los derechos, si no se salen a defenderlos al otro día que lo conseguimos, y te lo soplan a los 2 minutos, ¿no? Porque no tienen, ellos no tienen empacho, más allá de que de boca salen las palabras república, democracia, soberanía, libertad y toda esa merda, no tienen ningún, o sea, no responden a eso, además que son, usan esos emblemas y los mancillan. Y nosotros lamentablemente no tenemos muy en claro, me parece que es imperioso volver a reconceptualizar qué decimos cuando decimos república, qué decimos cuando decimos democracia, qué decimos cuando decimos soberanía y cómo podemos ejercitar como ciudadanos, qué prácticas tenemos para ejercitar esa soberanía. No sé cuántas personas conocen la Constitución y todo lo que nos habilita la Constitución, ¿no? Que yo sigo creyendo en que la manera de gestionar la vida en comunidad tiene que ser a través del Estado, ¿no? Después de haber pasado por muchas idas y vueltas en mi cabeza, creo que tiene que ser el Estado. Lo que hay que hacer es, bueno, obviamente el Estado ponerlo a disposición y gestarle todos los anclajes posibles. Democrática es un año en el que tenemos que ponerla en el centro de la escena del debate y que eso amerita hacer una discusión teórica, histórica y coyuntural. En lo teórico, que es importante recuperar las tradiciones, en el caso de los que trabajamos algo en el ámbito de la filosofía, de toda una contracorriente filosófica que pone en la democracia y en el protagonismo popular el fundamento, ¿no?, del orden político. Spinoza, Marx, ¿no?, digo, de allí en adelante toda la tradición emancipatoria que de algún modo no ve en el orden político una forma de generar un contrato entre las personas para evitar que nos matemos todos contra todos, sino que entiende que es desde la cooperación, de la participación de las personas, de singularidades con una actitud activa ante la vida, que se conforma una dinámica democrática de la comunidad. Eso tiene largos capítulos a través de los años y de las décadas y de los siglos, pero que me parece que hay un hilo rojo, digamos, que conduce de Spinoza a Marx, del planteo de Marx, de que la revolución tiene que ser la conquista de la democracia, que lo dijo en sus años más juveniles y que luego el discurso político marxista fue olvidando esa tradición, hasta pasar por el momento emblemático de la Comuna de París, ¿no? 1871, y en Francia parece tan lejano en el tiempo y en la geografía, y sin embargo es la Comuna la que dice que, dice Marx, es la forma política por fin descubierta por la clase trabajadora para ensayar la emancipación del trabajo frente al capital, ¿no? Y plantean una educación laica, libre y gratuita, la separación de la Iglesia y del Estado, que quienes se dedican a la gestión de los asuntos comunes puedan ser también simples trabajadores y trabajadoras, que no tengan una asimetría en su salario respecto de los obreros y obreras calificadas. Es decir, un programa básico, ¿no?, que pone discusiones de mucha actualidad. Si uno piensa en el movimiento feminista y las discusiones de separación de la Iglesia y del Estado, las discusiones que introduce incluso la derecha concentrada respecto de la casta política y la distancia incluso económica de las dirigencias políticas y el resto de los mortales, son discusiones que de algún modo resignifican la cuestión del comunismo, para decirlo en pocas palabras. Con otro lenguaje, el siglo XXI es un siglo que evidentemente tiene la cuestión democrática en el centro de la escena, es decir, hoy sería impensable que cualquier sector político que quiera conquistar una política masiva hable de dictadura del proletariado, por ejemplo, pero sin embargo, en esa idea de revolución aparece esto que decíamos de la conquista de la democracia y de la comuna como forma política, que si uno mira los movimientos sociales todo el tiempo no aparece la palabra comunismo, pero sí aparece la palabra de lo común, la comunidad y lo comunitario, ¿no? ¿Qué otra cosa sería el comunismo si no esos tres elementos? Entonces, bueno, recuperar un poco en términos teóricos algo que
y ahí paso a lo histórico, me parece que es fundamental, que es entender que seguimos viviendo bajo el horizonte de la derrota de la última apuesta revolucionaria que existió en este país, que fue la de los años 70. Es decir, que son años que cortan, ¿no?, el 76, y la película argentina 1985 ahora volvió de algún modo a revisitar ese periodo con el juicio a las juntas en el 85 respecto de lo que pasó entre el 76 y el 83, que fue una gran ofensiva del capital frente al trabajo, de los sectores que vía el genocidio, como ellos mismos dijeron, realizaron un proceso de reorganización nacional. Es decir, que la Argentina, desde los 80 en adelante, se va a estructurar sobre nuevas bases en un movimiento que no es solo nacional, sino también latinoamericano con el Plan Cóndor y mundial con la introducción del orden neoliberal a escala global, ¿no? El proceso que se profundiza en los 90 con la Argentina menemista, pero también con lo que va a ser la caída del muro de Berlín, y esto que el escritor y ensayista británico Max Fisher ha caracterizado como la era del realismo capitalista, es decir, una época histórica donde parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Frente a ese panorama, América Latina logró, con lo que se denomina el ciclo de gobiernos progresistas, que lo propongo leer en relación al ciclo de lucha desde abajo previo, que tuvieron epicentro en Bolivia, en Ecuador, en México con los zapatistas, en Argentina con el movimiento piquetero. Ese ciclo de gobiernos progresistas volvió de algún modo a recuperar cierta idea de soberanía, cierta ligación de la actualidad con la historia, cierto imaginario de justicia social, pero no logró poner en discusión la democracia representativa, que es la democracia de la desigualdad que heredamos tras la derrota de las apuestas revolucionarias de los años 70. Entonces, discutir la democracia implica discutir la última dictadura, ¿no? Entonces, y discutir la última dictadura implica discutir los anhelos de una transformación social profunda que hubo en la Argentina en coherencia con otros procesos mundiales. Es el mundo que soñamos acá y ahora, y es el que queremos construir con las fuerzas partidarias. No encontramos todavía nosotros una fuerza partidaria ordenada que pueda llevar este programa político adelante. Tenemos buenas relaciones, obvio, con todo el progresismo argentino, con los distintos exponentes del peronismo que está de este lado y todo eso. Con la izquierda partidaria cuando se pone arriba del escenario también. Intentamos dialogar con todos, digo, pero es un quilombo. Ahora, esta autonomía implica como mucho laburo territorial de desarrollar, por ejemplo, frente a las corporaciones, los medios, que nos negaban el acceso a Internet. No solamente que nos negaban el acceso a Internet, sino que ellos preferían pagar una multa antes que conectar los pueblos como en el que vivimos nosotros, Las Cayos, San Huberto, porque les era más barato pagar la multa y seguir lucrando con otro gasto que brindar la infraestructura ahí. Lo que pasa en general hoy día es que perdimos capacidad de formarnos. No tenemos la más puta idea qué hacer con el Poder Judicial, por ejemplo. Nadie conoce las incumbencias, nadie conoce la cantidad de poder que aglutina, el poder que despliega y el daño que produce. Bueno, ahora lo estamos viendo. Por suerte tenemos un montón de compañeros periodistas que van con la lupa ahí mostrándonos el campo minado, pero no sabemos qué carajo hacer. Por ejemplo, ¿qué despliegue de soberanía podemos ejercer hoy día frente al Poder Judicial? Ante la Corte o los Poderes Judiciales provinciales, ¿no? Entonces, me parece que, y después también reencontrarnos con esos otros proyectos del país que funcionaron, esos otros proyectos del país, por caso los de los 70, que más allá de querer la revolución, yo a veces me encuentro, bueno, en todo ello soy fiscal en juicio de lesa humanidad. Para bien o para mal me ha dado encontrarme con una enorme cantidad de información adentro de las causas, por ejemplo, revistas secuestradas por los milicos, la revista El Combatiente, bueno, yo las he leído, y he leído más allá de la propuesta de toma del poder, que puede haber sido más o menos sí o no, leía lo que pensaban los compañeros sobre qué hacer con la economía, qué hacer con un montón de cosas que tenemos olvidadas, y hoy día no tenemos ni siquiera idea cómo representar, qué hacer con la banca, qué hacer con el sistema financiero, digo, para volver a plantarnos y repensar todo eso, sobre todo en un momento donde yo tengo la sensación, un poco pesimista, ¿no? Que estamos como en una pesadilla y que nos despertamos y la pesadilla es la vigilia, ¿no? Y que
y hay un sonido de alud que se nos va a venir encima en cualquier momento, y creo que de manera, algunas cosas pueden ser definitivas, ¿no? Cuando uno anda dando vueltas en ese loop, dando vueltas en el mismo lugar, el piso en un momento se hunde. No podés circular sobre lo mismo, y el tema es la sensación de desesperación y de desasosiego, que cuando, por virtud de que el pueblo, cuando le picotean demasiado el lomo, se sacude a las sanguijuelas y logra llegar al poder, no anclamos herramientas que eviten cosas que después son definitivas. Porque la deuda externa, ¿cómo puede ser? La dictadura nos clavó con una deuda externa brutal, se sale otra vez, y no hicimos nada para que haya, por ejemplo, en la Constitución una cláusula, pero cerrojo, que esto no se hace. Y metemos, no sé, en el Código Penal una pena de 25 años al que tome una deuda. Y después esto, ¿no? Pensar cuáles son las articulaciones dentro del poder. A veces suelo usar metáforas un poco hiperbólicas, ¿no? Pero yo a veces digo, en los 70 necesitaron más de 600 centros clandestinos de llenar la patria de sangre y mugre, ¿no? Para reorganizar el país, para exterminar la clase obrera. En definitiva, es eso, instalar ese bendito modelo entre desarrollo industrial, extractivismo. En esa época no se llamaba extractivismo, era importemos grano y importemos tela, y no sé qué mierda. ¿Qué tenían que hacer para eso? Y bueno, hacer desaparecer a la clase obrera, ¿no? Porque todavía lo siguen diciendo, incluso en 70 años de desastres, este país hay que achicarlo al país. Claro, eso estaba pensado como un país para poco. Bueno, necesitaron 600 centros clandestinos para exterminar a la clase obrera, o para silenciarla y domesticarla y dejarla en el hambre. Hoy, con 3 o 4 jueces y 3 o 4 canales de televisión, les alcanza, ¿no? Entonces, ese es un tema fundamental también de todos los que fueron comentando. ¿Qué carajo hacemos con los medios, que son los que verdaderamente construyen el poder? Hoy día, si yo pienso, desde mi lugar, pienso en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, que son los que representan la capacidad democrática que tiene el pueblo, no tienen poder. Total. El poder está en el poder judicial. Pues yo a veces pregunto, ¿no? Digo, ¿alguien sabe los nombres de los jueces de la Corte Suprema que bancaron el golpe de Estado del 30? Y todos los otros y esos mismos tipos hoy hablan de Constitución y hablan de toda esa cosa. Hoy, por suerte, bueno, reconocemos la cara y los apodos a la familia italiana judicial, a los Ercolini, a los Stornelli, a los Capuchetti, a los Rosati. También es muy difícil hablar de la democracia, me cuesta mucho poner los puntos, ¿no? En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que recuperar nuestras luchas de estos últimos años. Por supuesto, ahí el movimiento feminista argentino tiene un montón, pero reivindicar esas luchas, reivindicar los logros, reivindicar cómo llegamos a determinadas legislaciones o a frenar la reforma previsional en el macrismo, o la movilización enorme contra el 2x1 en el macrismo, o la movilización gigante que hubo por lo de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Son cosas que son muy particulares de este pueblo, que para mí ahí hay que pararse para pensar, digamos, determinados desafíos. Y también tuvimos en nuestra América algunas cuestiones que me parecen fundamentales, como por ejemplo la Constitución, la nueva Constitución de Bolivia, la nueva Constitución de Ecuador, de Venezuela, fundamentalmente la de Bolivia, que recupera un montón de cuestiones, o que consigue meter en las constituciones, cuestiones que son a nivel del mundo, para mí, únicas. O sea, yo me muero de admiración de lo que somos, de lo que son nuestros pueblos y nuestras conquistas. Me parece que también es otro aporte importante en el plano de la teoría para poder pensar la situación histórica y la coyuntura, que es que toda política es a la vez micropolítica y macropolítica, ¿no? Es decir, que tenemos que dejar de pensar la política solo en términos de instituciones, Estado, grandes conglomerados sociales, clases sociales, solamente, no es que no hay que pensarlo más así, sino solamente así, para empezar a dar cuenta que todas esas formas, digamos, de una política en ese plano, están relacionadas con dinámicas
de la vida cotidiana de las personas, de los grupos, de toda una micropolítica que atraviesa el campo social. Entonces, de allí la problemática situación de las derechas actuales, porque no es que hay un partido de derecha, un gobierno que fue de derecha 4 años, o discursos de estructuras de derecha, sino que lo que circula es a nivel molecular en nuestras vidas cotidianas, un microfascismo que se viene amasando hace rato. Incluso en los gobiernos progresistas se podía percibir que había políticas macro a nivel estatal que podían ser progresistas, pero que después uno en el almacén, en el colectivo, en alguna reunión familiar o con gente amiga, etcétera, escuchaba unas barbaridades terribles. Entonces quiere decir que no era que hubo una época progresista y después vino una época neoliberal, sino que las últimas décadas han estado proliferando a nivel social estos microfascismos que se fueron amasando y que fueron cobrando con el tiempo cada vez mayor visibilidad, mayor cohesión y algo inédito quizás en la Argentina, formas de expresión institucional y política que antes no habían tenido. Es decir, sectores de la derecha apelaban al golpe militar o eran grupos minúsculos o grupos de sectores sociales determinados. Lo que pasa hoy no es la Liga Patriótica de hace un siglo atrás. Lo que sucede hoy es que esas ideas están presentes en la clase trabajadora, en los barrios humildes, y eso nos dificulta la tarea a quienes peleamos por un mundo diferente, más igualitario, con mayor justicia y libertad. Entonces la batalla no se puede medir solo entre estructuras, liderazgos, formas de gestión estatal, programas, partidos, sino que hay que medirla en esa cotidianeidad entre los grupos e incluso, y esto también el movimiento feminista enlaza con toda la tradición de la filosofía francesa de los años 60 y 70, que empezaron ya en aquellos momentos a decir el enemigo está en nosotros y en nosotras también. No es solamente un enemigo exterior, no es la derecha neoliberal que se organiza en el PRO, sino que también son esos microfascismos que nos habitan a cada uno de nosotros y de nosotras cuando tenemos en el sindicato, en el movimiento social, en la familia, en la pareja, en la relación de amistad, etcétera, etcétera, actitudes que tienen más que ver con esas formas fascistoides de organizar la vida que con formas emancipatorias. Y la discusión que quizás décadas atrás se planteaba como contradicciones secundarias que iremos resolviendo en el futuro cuando avance la revolución, han mostrado que las cosas que no resolvemos aquí y ahora, ya, no las resolvemos nunca porque siempre hay otras urgencias, siempre hay problemas mayores, y por eso pensar una política democrática hoy no puede ser solamente pensar en el voto, pensar en un tipo de gobierno, sino que también tiene que ser una política democrática cotidiana al interior de las organizaciones e incluso en las dinámicas de nuestras vidas, en lo más íntimo y más cotidiano, que combatan esas formas también de microfascismos que empiezan a calar fuerte en las personas que pensamos cosas diferentes, ¿no? Y que después terminamos sintiendo y reproduciendo cuestiones que creemos que hay que combatir. ¿Es posible un mundo capitalista sin microfascismos? Es la primera pregunta que yo me hago. Y la segunda pregunta que me hacía era ¿cómo construimos algo distinto, no? Y bueno, ahí sí viene a cuento un poco la historia de nuestra militancia. Nosotros como organización existimos hace unos 10 años contando la protohistoria y nacimos inspirados por muchas de las experiencias que acá se contaban, inspirados por el zapatismo, inspirados por el movimiento bolivariano, inspirados por lo que pasaba en Bolivia, inspirado también por la década del 70. O sea, nosotros, estoy hablando de la militancia de la CTO y la UTR, somos herederos de la FAP, de la FARC y del peronismo de base. Y decir esto parece un pecado, es un microfascismo, ¿no? Yo no me puedo parar a reivindicar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias porque estoy haciendo algo que está fuera de los valores éticos democráticos. Bueno, nosotros somos eso también. Nos cuesta decirlo muchas veces. Nuestra organización empezó tomando una encuesta que había hecho las ligas agrarias en la zona de Misiones. Hicimos la misma encuesta en las calles, en San Huberto y en Nono. Leímos la historia, aprendimos de ellos, somos herederos, ¿no? También hacemos internet, hacemos soberanía desde otro lugar, no es que nos quedamos con el discurso nostálgico, de la década del 70. Pero frente a estas dudas que planteaba Mariano al principio, o estas provocaciones, yo retomo esta idea de qué es lo que nos ordena como sociedad.
nosotros pensamos que la comunidad del trabajo y la organización, nosotros pensamos, no quiere decir que sea la única forma, compas, o sea, ni en pedo. Tenemos muchas más incertidumbres que certezas, pero nosotros hace 20 años que elegimos la organización popular como una síntesis entre el capitalismo y el comunitarismo que planteaba Mariano al principio o algo así. Defendemos eso hace 20 años y la verdad es que si me haces la pregunta al hueso, de esos 20 años, ¿el balance es positivo o negativo? En lo personal, y quizás los momentos más jodidos fueron mucho más que los bonitos, pero los bonitos valen mucho más en este recorrido militante de la construcción popular. Que ahí sí podemos hablar quizás de microfascismos o como provocación, o quizás de cómo esas estructuras están caladas dentro nuestro, ¿no? Dentro de los movimientos populares. Esas estructuras fascistas o esas estructuras de la desigualdad, esas estructuras de la colonización, que cuando decimos colonización es la colonización europea, es la colonización yanqui, es la colonización que tienen también nuestros propios movimientos populares. Y en eso, lo que pasa en las organizaciones mixtas respecto de los feminismos creo que es bastante claro, no me voy a poner a ahondar de las dificultades que tenemos las mujeres y las diversidades de poner en debate real dentro de las organizaciones nuestra participación. Creo que no hace falta incluso decir el nivel de violencias que vivimos las mujeres, aún al día de hoy dentro de un montón de organizaciones populares es muy importante, y ni hablar de otras discriminaciones dentro de nuestras organizaciones, como por ejemplo las raciales, ¿no? O las de las capacitistas. ¿Cuántas compañeras, si pensáramos hoy nomás qué accesibilidad tiene esta reunión para compañeras y compañeros con discapacidad, con distintas discapacidades? Tenemos dificultades para que nuestros espacios sean en ese sentido cada vez más democráticos. Muy inquietante, y es ver cómo incluso dentro de los propios feminismos existen todas estas, estamos totalmente atravesadas por estas mismas cuestiones, para no entrar a todas las otras organizaciones. Nosotros logramos el encuentro plurinacional de mujeres y LGBT a nivel que para mí es impresionante, tiene que ver con una democratización muy grande, pero que estuvo lleno de debates, lleno de discusiones, porque hay un espacio muy grande que no solo no quiere que se denomine así, sino que, por ejemplo, recién en el 2018 hubo un taller para las gordas y gordes. O sea, no podían lograr tener un taller donde se discuta la militancia de las gordas, por ejemplo. No había talleres para poder discutir el tema de las discapacidades. Y ni hablar, cuando se hace un taller de discapacidad, es un taller de discapacidad. Todos los otros talleres de las discapacitadas no pueden estar porque no son accesibles. Entonces, hay ahí una realidad que nos atraviesa. Y ni hablar en el Estado, que no voy a ahondar, pero que creo que es muy importante. El Estado crea también, dentro de sus propios perfiles, feminismos que son feminismos blancos, flacos, de la capital, donde no está toda la riqueza enorme y nutrida de los feminismos en toda la Argentina. Que es un feminismo negro, es un feminismo marrón, es un feminismo gordo, es un feminismo de los pueblos, del campo. Esos feminismos son los que no están en las construcciones que nosotras hacemos. Y no está nada de todo eso representado tampoco en nuestras expresiones electorales. Por lo tanto, creo que nuestros debates en este tiempo de desigualdad tan atroz, primero y antes que nada, obviamente siempre tenemos a las corporaciones. O sea, no hay dudas para mí. O sea, las corporaciones vamos todos hacia ellos, ¿no? O sea, como que tenemos que estar muy claros. Las corporaciones, el Fondo Monetario, está clarísimo. Pero también esos enemigos internos, como vos decías, Mariano, como decimos dentro de nuestros propios feminismos, que son tan claros y que nos atraviesan absolutamente a todas nuestras estructuras. ¿Qué deberíamos hacer hacia adelante? Para mí es una gran duda, porque creo que a través de esta, o sea, tengo muchas inquietudes y ganas de compartir
Digamos, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo hacemos para cada vez democratizar más los espacios en los que pertenecemos? Donde estamos, donde somos parte, que también estén todas las demás expresiones representadas y que es una mentira total y violenta que yo voy a representar a todas las identidades, que vos vas a representar a todas las identidades. Si dentro de nuestros movimientos, si dentro de nuestras expresiones no están todas las identidades representadas, no está representado el mundo al que pertenecemos. Y ese mundo al que pertenecemos es tan rico y es tan potente que creo que sí tiene capacidades de dar vuelta a la realidad. Como que en algún momento tomamos una decisión política de construir, no quiero decir ejemplos porque no funcionan como ejemplos, serían contraejemplos de una lógica anticapitalista real para poder dar la discusión. No fue casual para nuestra generación elegir la organización popular y de base proyectos autogestivos y sin patrón para discutir desde ahí con el capitalismo. Y hoy discutimos desde ahí, mal, bien, qué sé yo, pero es nuestro lugar, es nuestra trinchera. Y ahí me parece que sí es importante recuperar un poco que, para ser justo con todos los luchadores y luchadoras históricas que se enfrentaron contra la injusticia social, nosotros tenemos que soñar un mundo distinto. Si no hacemos eso, estamos perdidos. La compañera planteaba lo de la felicidad, ¿no? Y cada vez nos cuesta más nombrarlo. O sea, nos cuesta nombrar un mundo distinto y posible. Y si no lo nombramos, no lo vamos a poder construir. Un programa político, un paso a paso, una planificación centralizada del Estado. Pongámosle otro nombre, al que a ustedes les cierre, digo, pero si no podemos colectivamente librarnos de las miserias que todos tenemos adentro, eso sí también es... Nosotros venimos también de la educación popular y estamos convencidos y convencidas de que los procesos colectivos son los únicos que nos pueden despojar en parte de las miserias que venimos trayendo, ¿no? Es el mundo que soñamos acá y ahora y es el que queremos construir. La charla de encuentro de la palabra, 40 años de democracia y microfascismo. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.